Bueno, damos comienzo, buenas tardes, les doy la bienvenida a este último encuentro de 2021 del ciclo de disertaciones sobre tributación nacional. Les reitero a todos el pedido de mutearse, muchas gracias. Este es el sexto encuentro desde que comenzamos en la Comisión de Tributos Nacionales del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario a celebrar estos encuentros hace un año aproximadamente, que venimos coordinando con Fernando, en los que venimos haciendo foco en temática de actualidad que consideramos que requiere de una mirada de análisis y de reflexión. Hemos recorrido el análisis de instituciones y conflictos tributarios en situación de crisis, de aspectos controvertidos en el impuesto a las ganancias y otros tributos nacionales. Hemos abordado tópicos de actualidad en materia de precios de transferencia, y todo de la mano de muy destacados expositores pertenecientes tanto al ámbito público como al privado. Y este encuentro no es la excepción. Contamos con la valiosa colaboración de especialistas tanto de un ámbito como del otro para abordar una temática que se presenta compleja a pesar de que desde hace muchísimos años viene ocupando tanto a la AFIP como a los particulares y por cierto también a nuestros tribunales. El cuestionamiento de operaciones comerciales que radican calificarlas de apócrifas es una temática de gran complejidad. Mucho se escribió, mucho se ha decidido en el plano del Tribunal Fiscal de la Nación, de la Justicia Federal, de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y Penal Económico, con hitos incluso en fallos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en causas muy resonadas como Bildaun, Ferretti y Molinos, a raíz del impacto principalmente en el IVA, pero también en el impuesto a las ganancias y en salidas no documentadas, que tal calificación acarrea, tanto en el plano estrictamente fiscal como en el penal. El desafío, entonces, consiste en ir de la mano de los expositores con los que contamos hoy, que participan de este encuentro con suma generosidad y que nos van a brindar una reflexión sobre esta figura y ayudar a mensurar el impacto que tiene en los campos recién enunciados. Hoy también contamos con la intervención en carácter de moderadora de la doctora Atenas Caramuto. Ella es abogada y especialista en tributación, egresada de la Universidad de Rosario, docente en UBA, a quien le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Atenas, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Bueno, en primer lugar le voy a dar la bienvenida a la última reunión online del ciclo de disertaciones sobre tributación nacional, organizada por la Comisión de Tributos Nacionales del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como adelantáramos, actualmente vamos a tratar tópicos referidos a la impugnación de operaciones con proveedores apócrifos. En primer lugar, les pido encarecidamente mantener los micrófonos silenciados y efectuar todo tipo de consideraciones, inquietudes y preguntas por el chat respectivo. Yo se las voy a ir trasladando a los profesionales. Un poco a modo introductorio, en Argentina se comenzó a hablar de facturas apócrifas hacia fines de los años 80, cuando en el marco de regímenes de promoción industriales establecidos en la zona de Cuyo y de Tierra del Fuego se empezaron a implementar el fenómeno de las fábricas con rueditas, ¿sí? En donde se falseaba el lugar de fabricación de los productos para gozar de los beneficios impositivos. El caso Conner Salgado como uno de los más resonantes. Luego en los 90 existieron falsas exportaciones de oro y cobre, allí la emblemática causa Casapiana, y a partir del 2002, con el boom sojero, se empezaron a observar con más frecuencia la utilización de este tipo de facturas. Pero lejos de resultar un tema ya caduco, hay reciente jurisprudencia que brinda nuevos lineamientos en materia de facturación apócrifa y que imponen un nuevo análisis de la cuestión. Además de ello, en muchas oportunidades se advierte que contribuyentes que realizan sus adquisiciones y operaciones de buena fe luego son cuestionados sobre la base de incumplimientos a los proveedores, falencias que son ajenas a su dominio. Es en este marco en donde se va a encuadrar la presente jornada y vamos a tener la disertación de los doctores Horacio Félix Cardoso, María de los Ángeles Gadea
y Juan Pablo Friedenberg. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Horacio Cardoso. Él nos esbozará su exposición en relación a las estrategias frente a la impugnación de operaciones con presuntos proveedores APOC. Horacio es abogado en ejercicio de la profesión, él es docente de posgrado en Derecho Tributario desde el año 1989, actual maestría de nuestra facultad, es profesor regular de la facultad, subdirector del Observatorio de Derecho Penal Tributario y es ex jefe penal tributario de AFIP. Horacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto, ni hablar del honor, y estoy mirando a los participantes, casi todos amigos, y que probablemente sepan más que yo sobre esto, así que doble gracias. Les pido si pueden ver el PowerPoint mío. Se ve perfectamente, Horacio. Se ve perfecto, bueno. Yo había puesto esto como un subtítulo personal, facturas apócrifas, una evasión que puede llevar a la cárcel efectiva. La realidad es que es un breve comentario que escribí hace mucho tiempo y que se publicó, y que en general ha tenido bastante repercusión, porque creo que quería transmitir con eso la no utilización de este tipo de formas de evasión. Me pareció muy bueno lo de Atenas, porque históricamente se han ido, o sea, tradicionalmente existían distintas formas de evasión que han ido mutando a medida que el fisco las va combatiendo. Las que yo recuerdo era la más sencilla, que era alguien que tenía el sello del banco, ¿sí? Y no saben eso que hoy nos parece absurdo, en esa época, por eso es que en la ley figura expresamente como un delito, a pesar de que a nadie se le ocurriría evadir de esa forma. Después, siguiendo con esto que me hizo recordar Atenas, el caso Conner Salgado, se vendían saldos a favor. La mayoría de ustedes creo que no los recuerda porque veo que son caras mucho más jóvenes que la mía, pero fue un flagelo, y la realidad es que deberíamos centrarnos un poco más también en la responsabilidad del fisco, en la morosidad en que actúa en estos casos. Yo sé que Juan Pablo que va a cerrar esta jornada, y obviamente no va a compartir a lo mejor parte de lo mío, de lo que yo digo, pero... Justo con un Zoom, ¿qué pasa? Hola. Les decía que pero yo me encuentro con casos constantemente en el ejercicio de la profesión en el cual el fisco hace años que sabía de estas operaciones, ¿sí? Y no ha hecho nada, y era muy fácil de hacer con los medios tecnológicos que tenía. Ninguna duda que estamos hablando de delincuentes o de organizaciones que son un flagelo, eso está fuera de duda. El problema en el cual quiero recalcar es que muchísimas veces el fisco considera apócrifas a los que no son empresas apócrifas, son simplemente evasores. Hace un tiempo, discutiendo con una inspectora en este tema, le digo, mirá, y le digo, te doy el teléfono, llamale y pedile que te traiga. Se trataba de un vendedor de metales, y lo va a traer. Entonces me dice, pero actúa como apócrifa. Y contra esto, los contribuyentes, no estoy hablando de los que compran las facturas, estoy hablando de aquellos engañados por sus proveedores, o no engañados, empezaron a tener problemas económicos y dejaron de pagar, y AFIP las consideró como que tienen conductas similares a las apócrifas.
cuando vamos a hablar un poco, dentro de un ratito, un poco de las estrategias, desgraciadamente contra esto, las estrategias son extremadamente, no extremadamente, son casi imposibles de cumplir por parte de los contribuyentes. Fíjense lo que yo puse, flagelo aún vigente. ¿Por qué digo aún vigente? Y porque a pesar de que siempre son detectados, esto es como robar a mano armada delante de una cámara y dejar el documento en la puerta. De paso quiero hacer docencia sobre esto. ¿Por qué digo hacer docencia? Porque hay gente que sigue comprando estos estúpidos papeles y pagando por ellos. Y siempre son detectados, o siempre deberían ser detectados, porque el fisco los tiene absolutamente registrados, y quedan para siempre, quedan las facturas electrónicas, el Citi Compras. Por suerte en los últimos años se ha simplificado el combate penal, porque como siempre salen de los mismos IP, a la justicia le resulta muy fácil investigar esto. Acá yo puse como un tema de reflexión, si en estos temas existe una inversión de la carga de la prueba. Yo me resisto a sostener que los contribuyentes tenemos que tenemos que demostrar nuestra inocencia. Lo que ocurre es que en este caso en particular es que hay tantos indicios de la existencia de la factura o del proveedor apócrifo, que es el contribuyente el que tiene que demostrar que el servicio efectivamente se prestó. Acá hay otro tema que siempre lo observo con los contribuyentes que defiendo, en algunos casos. Lo sorprendente es que si tuviera que hacer un análisis, defiendo mucho más contribuyentes que han contratado con proveedores genuinos que se han convertido en APOC, que con contribuyentes con clientes que compran facturas APOC. ¿Sí? Hoy el tema del genuino que el fisco convierte en APOC, no puedo decir que sea mayoría, pero por lo menos en el nivel de clientes que yo tengo, sí son mayoría. ¿Sí? Y por eso es que hago tanto hincapié en esto. Hay acá también, siempre digo, un cierto abuso por parte del fisco, porque he tenido causas penales en donde he defendido a un contribuyente que lo habían considerado APOC, y cuando en un oficio judicial se le pregunta por qué lo consideraron, AFIP alegremente contesta: porque no contestó un requerimiento. No contestó un requerimiento y lo pusieron en la base de APOC. Esto creo que también debería ser analizado, porque conspira contra la tarea del propio fisco. Cuando abusa de incorporar en la base APOC y la justicia no le da la razón, está desaprovechando o desprestigiando una lucha que debería ser constante contra las suicidas proveedoras de facturas apócrifas. Acá hay otro tema, que es que de esto se va, creo que Juan Pablo va a hacer un análisis mucho más completo que el mío, pero... ¡Ay, neta, mi profesor! Al haberse puesto como evasión agravada en el inciso D, artículo 2, conocido por todos, hubiera mediado la utilización total o parcial de facturas, etcétera, etcétera, o sea, la factura es una evasión agravada, que tiene un mínimo de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. Fíjense, me tomé el trabajo hoy de comparar ciertas sanciones en el Código Penal para compararla con lo que es la evasión con factura apócrifa. Será reprimido con prisión de 6 a 4 años el que abusare sexualmente de una persona
cuando fuere menor de 3 años. Esto obviamente será discusión de qué tipo de penas estamos teniendo, 6 meses a 4 años por abusar de una menor, prisión de 1 a 4 años el que sustrajera o retuviera a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual, y vuelvo a 3 años y 6 meses a 9 años. Estos 3 años y 6 meses cuando, y que fue dicho expresamente en la discusión parlamentaria, el objetivo es que esto tenga un efecto tan disuasivo que nadie se atreva a utilizarla. Y la realidad es que creo que la sanción penal tiene evidentemente cierto efecto, pero yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esto sea razonable. Y le puse acá, yo después le vamos a compartir el PowerPoint, pero me tomé el trabajo, insisto, de ver otras conductas del Código Penal, y el que causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años. El mínimo acá es menor que evadir si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Bueno, esto del artículo 2, yo digo que es simplemente una extorsión. ¿Por qué es una extorsión? Es una extorsión del fisco para que, más de una vez me ha pasado que viene un contribuyente con un proveedor genuino, que el fisco la puso en la base APOC, y yo le digo, mirá, la lógica es que en la causa penal, si podemos acreditar el servicio, y eso se va a poder acreditar, no tengas una condena. Ahora, si no lo logramos probar, la pena va a ser de cumplimiento efectivo. Yo digo que esto es una extorsión, ¿por qué? Porque creo que ninguno de mis clientes aceptó discutir esto cuando aparecen moratorias o algo y se allanan directamente, ¿sí? El día que en la Argentina, ojalá algún día ocurra, no existan más moratorias y blanqueos, todo esto tiene que ser replanteado, porque insisto, este artículo 2 es una extorsión. Ninguna duda que el fisco simplifica su tarea, ¿sí? En vez de perseguir a un contribuyente evasor, probablemente insolvente, se dedica, que ha desaparecido, se dedica a perseguir al contribuyente que todavía está en actividad y que en general es solvente. Lo que he observado en los últimos tiempos es que, porque ya las empresas, por lo menos las empresas importantes y ordenadas, ya no caen más en los proveedores apócrifos importantes, por montos importantes, y entonces tenemos previstas y vistas por montos relativamente bajos. ¿Por qué? Y porque, qué sé yo, un caso real, el proveedor de hilos que servía para una parte del proceso productivo y que en todo el año le habremos comprado, no sé, 2 millones de pesos, AFIP lo puso en la base APOC. ¿Sí? Y sale la moratoria, desgraciadamente, cuando... Y creo que esto es, y vuelvo al tema de la simplificación de la tarea. Este era un proveedor genuino, que tuvo pagos, que tuvo empleados, y un día dejó de pagar porque tuvo problemas económicos. Te pido, Atenas, que cuando esté a 5 minutos me avises. Sí, tranquilo, gracias. Como todo varón, no puedo hacer 2 cosas a la vez. Pensar, hablar y además controlar el reloj. Cuando hablamos de estrategias, yo siempre planteo diferenciar las áreas que intervienen. La segunda cosa que tenemos que diferenciar es si es ley penal tributaria o no. ¿Por qué digo diferenciar las áreas que intervienen? En algunas agencias, o en muchas agencias, empezaron a hacer un control muy superficial sobre estas situaciones y mandando cartas a los contribuyentes diciéndole, mire, sabemos, o creemos, ya no me recuerdo el texto, que usted ha utilizado
proveedores que están en la base APOC. Le recomendamos rectificar sus declaraciones juradas. En general, esas, viene mi cliente y me dice, yo no uso proveedores APOC, ¿qué hago? No hay que darle importancia. En una etapa de inspección esto cambia. La otra cosa que cuando tenemos este tipo de situaciones, hoy he tenido una consulta sobre este tema, es distinguir si es ley penal tributaria o no. ¿Por qué hago esta distinción? Esta distinción no es una distinción técnica o jurídica, pero a los efectos de la defensa de los contribuyentes, cuestionar esto, especialmente, por ejemplo, hoy que está vigente una moratoria aún no reglamentada, ¿vale la pena, aún considerando que tengo razón, discutir cuando el riesgo es una causa penal con los costos que esto implica? Queda claro que esos costos en su gran mayoría son honorarios de abogados, pero también son mala sangre por parte del contribuyente, preocupaciones, incertidumbres. Entonces, esto hace que el consejo sea distinto. Hoy, habiendo vigente una moratoria, casi todo el mundo le digo, mirá, ninguna duda de que por más que tengas razón, te conviene regularizarlo. Y vuelvo al concepto que había dicho antes de la extorsión. Obviamente que la situación es distinta en el Tribunal Fiscal y en la Justicia Penal Económico, o en la Justicia Federal, y en eso Ángeles y Juan Pablo van a charlar un poco más. Yo les puse esto simplemente como para tener una conciencia de lo que representan el costo para los contribuyentes de las facturas apócrifas. Fíjense ustedes que, y yo pienso en todos estos casos en el proveedor genuino que se transformó en apócrifo, pero si yo tengo una factura de 1 millón masiva, adeudo 21 de IVA, 30 de ganancias, en casi todos los casos 35 de salidas no documentadas, el 36% anual en varios de los años, esto cambia cada trimestre, pero puse un promedio, multas de 2 a 6 veces el impuesto evadido. Jamás debemos comprar facturas apócrifas porque las consecuencias económicas son terribles, y ser extremadamente con los proveedores genuinos, de controlarlos para que no se transformen en apócrifos. ¿Sí? La propia AFIP la considero extremadamente valiosa, esta Instrucción General 1 del 2017, creo que Ángeles va a profundizar un poco más, porque esta instrucción reconoce, digo yo, que los contribuyentes adquirientes de factura, digamos, de servicios o bienes, pueden ser adquirentes genuinos. ¿Sí? Y entonces se pone para evaluar por parte de las áreas de AFIP si corresponde hacer una denuncia penal o simplemente hacer un sumario por el artículo 46, multa de 2 a 6 veces, o del 45. No voy a, le puse acá parte de los textos, pero creo que esto va a avanzar un poco más, Ángeles. Fíjense lo que dice expresamente: analizar la conducta del contribuyente y si fue negligencia o ilícito, más allá del ajuste impositivo. Para FIP, el ajuste impositivo corresponde siempre. Algunas áreas con buen criterio, cuando tienen certeza de que el bien o el servicio se prestó, se adquirió, en las determinaciones de oficio ya no nos hacen determinaciones por ganancias y salidas no documentadas. Sería interesante que AFIP unificara este criterio, porque hay regiones que sí lo hacen y regiones que no lo hacen.
creo que el contribuyente, teniendo en cuenta que, insisto, no el que compró las facturas, sino aquel que fue engañado por un contribuyente evasor, creo que tiene derecho a que exista una regla general y no que dependa del domicilio en donde está inscripto. El tema de salidas no documentadas es un tema que voy a referirme un poco más al final, porque quiero avanzar en unos temas. Operación. Sí. Disculpa que te interrumpa, era para avisarte que 5 aproximadamente minutos. en 5 minutos deberías concluir. Entonces, voy a, fíjense, acá voy a pasar un poco más, igual Ángeles se va a detener en algunas de estas cuestiones, así que quédense tranquilos. Yo quiero pensar un poco en cuáles serían las recomendaciones. Y soy plenamente consciente de que estas recomendaciones no son aplicables para todos los contribuyentes, ¿sí? Yo utilicé acá, esta filmina es una charla que di hace muchísimos años, y sigo sosteniendo, le puse, yo decía siempre, conozca a sus proveedores, ¿sí? Esto lo tomé obviamente del combate al lavado de dinero, para no ser víctima de los proveedores apócrifos. Hoy está de moda y me parece admirable, hoy le han dado el nombre de compliance tributario. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo a los clientes para no ser víctimas de estos proveedores apócrifos? Les diría que casi sencillo, conozca a su proveedor, y entonces para conocer a su proveedor yo tengo una carpeta en donde yo le digo, mire, cada proveedor tiene que acompañarle balances, declaraciones juradas, constancia de pago de IVA, constancia de pago de ganancias, detalle de los socios, detalle de las cuentas corrientes, fotos de las operaciones, especialmente en el transporte, ¿sí? Tengo un cliente que toma foto a cada camión que entra o sale de la planta, porque no sabe qué va a pasar con ese transportista, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Claro, claro, yo me pongo a pensar que si viene una empresa a contratarme y me pide todo esto, yo le voy a decir que no. A ver, ¿por qué yo le tengo que mostrar mi declaración jurada? ¿Por qué yo le tengo que mostrar todos los pagos de IVA? Bueno, los únicos que están, digo yo, en condiciones de exigir, y lo hacen, son las empresas multinacionales, que han sufrido este flagelo, creo que de manera más grave que otras empresas, y son más ordenadas, obviamente. Entonces, si yo quiero ser proveedor de una empresa multinacional, yo sé que tengo que cumplir todos estos requisitos, me gusten o no me gusten. A un cliente una vez de estas características le pregunté qué efectos tenía después que yo recomendé esto, y me dice, y nos salió mucho más caro los servicios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los proveedores no pueden o no quieren cumplir esto. Y yo soy consciente, a mí tampoco me gustaría mostrarle todas estas cosas a mis clientes. Entonces, esto sirve en general para las empresas que tienen un poder de negociación muy importante. Un tema que lo pongo como recomendación ya procesal cuando ya estamos en esta situación es siempre, obviamente, pedir la vista del expediente, y pedir la vista del expediente que generó que lo incluyan a ese contribuyente como APOC. El fisco en algunos casos se me ha negado diciendo, mire, pero esto afecta al secreto fiscal porque estoy hablando de otro. Y yo le digo, miren, ustedes dicen que por aquello yo necesito ver para defenderme, ¿sí? Y así he encontrado, le insisto, algún caso en el cual no contestó un requerimiento y me pusieron en la base APOC. En otros casos dicen, miren, a pesar de que tiene empleados, a pesar de que tiene una facturación importante, en este caso, como usted no tenía capacidad económica, lo incluimos en la base APOC. Entonces es un contribuyente que tiene actividad, que tiene bienes, que tiene, y me reclaman a mí. Señores, el tema de salidas no documentadas, que era un tema particularmente interesante, yo creo que lo único que voy a decir es, cuando en la reforma del año 2017 se asimiló
las salidas no documentadas, o que esta encuadre como apócrifa, está mezclando papas con bananas. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de, en un caso existe un contribuyente y en otro caso no existe un contribuyente. Es una estrategia de evasión de un solo contribuyente y no puede pagar por él y por otro, porque por licencia, si la factura es apócrifa, no existe otro contribuyente que se haya mantenido oculto al fisco. Atenas, terminé, no me mates, muchas gracias. Quedo abierto después a las dudas y consultas que nos hagan y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Horacio. No, para nada, la verdad que es súper interesante tu exposición. De hecho, si querés hacer algún comentario más, te damos unos minutos de gracias, no hay ningún problema. No, este tema de la ley 27430, obviamente que tiene su antecedente en este fallo de la Corte, Compañía Hotelera de Mar del Plata o algo así, se me fue el nombre ahora, que asimiló estas dos conductas. Estoy, pero totalmente convencido. Fíjense ustedes que si yo quiero utilizar, si yo pago a un tercero, otro profesional, encuadro y no me paga, y digamos, si no me emite factura, sería una salida no documentada. Ahora, cuando yo decido hacer una factura apócrifa o comprarla, no son asimilables, tienen que tener tratamiento distinto. Aspiro a que la jurisprudencia en el futuro empiece a distinguir que no estamos frente a dos evasiones, en algunos casos, sino que estamos frente a una sola. Y ahora sí los dejo en manos de Ángeles, que va a tratar varios de los temas que yo no traté. Muchas gracias, Horacio. En relación a algunos comentarios que hicieron en el chat, Jorge Álvarez nos dice que en México sucede algo parecido en materia de acreditar la operación. Para la autoridad fiscalizadora nada le es suficiente. Hicieron comentarios en relación a que las pruebas ofrecidas al fiscalizador muchas veces son consideradas insuficientes y siguen con el procedimiento de determinación. Hay una consulta en relación a las salidas no documentadas, respecto de si en la inspección a AFIP no aporta los medios de pago, ¿AFIP no tendría elementos para aplicarlo? A ver, es un tema claro, porque para que existan salidas no documentadas tienen que haber salidas sin justificación, y en estos casos hay contribuyentes que adoptan el criterio de no acompañar esos comprobantes de pago. Esto ya es una cuestión de hecho y prueba, porque el fisco puede decir, mire, si usted en el balance, como también me pidió las deudas existentes a fin de año, quiere decir que esto ha sido pagado. Entonces, les cuento una cosa, esto es como una cuestión al margen. Hace un tiempo, en representación de una cámara empresaria, tuvimos reuniones con funcionarios de AFIP, porque hay grandes sectores de la economía que se transforman en apócrifo en casi todos los casos. Estoy hablando del sector yerbatero, el sector maderero, en donde el contribuyente adquirente, usualmente radicado acá en Buenos Aires, va y mira, o sea, le traen la madera, toman nota del camión, etcétera, y resulta que poco tiempo después el aserradero o el secadero de yerba desaparece. Entonces, yo elaboré estrategias en el sentido de, miren, vayan al secadero, pidan certificados de propiedad, contratos de alquileres sellados, saquen fotos de la gente trabajando. Ahora, todo esto, al fisco, yo considero que al fisco le resulta mucho más sencillo, porque el proveedor apócrifo no paga nada, y no paga nada por varios años. Claro, los cambian periódicamente, pero insisto en que no es, cuando el fisco con un criterio tan amplio persigue contribuyentes genuinos, creo que debería
como es. Lo que yo le pedía a María era, miren, controlen ustedes, porque yo no puedo controlar. A mí me traen la madera, me traen la yerba, me traen la factura, no está en la base APOC. Controlen ustedes, porque yo no sé si paga o no paga. Y les aclaro que esto ya lo hemos detectado, esto de que le pedimos las declaraciones juradas, los comprobantes de pago, hay un programita que falsifica esto, entonces las empresas reciben todo como si se estuviera pagando y en realidad no se está pagando nada. Entonces, por más que uno le recomiende hacer esto, igual el delincuente encuentra formas muy sencillas de escaparse de todo eso, y está adelante que nosotros, está 2 pasos adelante que nosotros y 10 pasos delante que la FIP, me parece. Y ahora sí no digo más nada y solamente contesto preguntas. Continuaremos con las preguntas al final. Gracias por tus recomendaciones, Horacio. Ahora continuamos con la exposición de la doctora María de los Ángeles Gadea. Ella nos va a exponer respecto de jurisprudencia relevante en materia de impugnación de operaciones con proveedores APOC. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en tributación por la Universidad del Museo Social Argentino, es secretaria general de Asuntos Impositivos del Tribunal Fiscal de la Nación, es autora de la columna permanente de jurisprudencia sumariada de la revista Doctrina Tributaria de Repar y es docente de grado y de posgrado. María de los Ángeles, es todo tuyo el auditorio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes y con tan distinguidos colegas y profesores. Así que, bueno, les agradezco muchísimo a la comisión, en especial a Marcelo y a Fernando por la invitación. A ver, yo pensaba cuando Atenas nos hacía esta introducción, ¿no?, de la parte histórica, y a raíz del comentario que hacía Horacio, digo, es cierto, Conner Salgado, cuando yo ingresé al tribunal, en el año 91, era el boom de Conner Salgado. De hecho, me acuerdo que había una plancha de Conner Salgado, y yo era oficial de despacho, y la tenía que tipear a mano, y era todo el tiempo, y en ese momento, fíjense ustedes, estas fábricas con rueditas y todo el tema del abuso en promoción industrial, hay un fallo muy importante que saca la Corte receptando jurisprudencia del tribunal, al que me voy a referir después, que es Industrias Electrónicas Radio Serra, haciendo hincapié en la realidad económica. Pero es cierto, hemos tenido diferentes momentos históricos, y el tema de lo que ha sido a partir del 2002, 2003, la ampliación de mercados alimentarios, China, India, ha hecho que el tema de commodities y de venta de granos explotara, y ahí ha aparecido todo el tema de lo que es la devolución de créditos fiscales IVA por este tipo de operaciones impugnadas, donde AFIP ha detectado realmente algún tipo de situaciones de abuso y de evasión. A ver, si nosotros pensamos en facturas apócrifas, y estamos hablando de determinados tipos de documentación comercial que involucran, digamos, algún tipo de documentación que no es real, ya sea que, digamos, puede ser que cumpla los recaudos formales, pero no es real. ¿Por qué? Porque tal vez se refiera a que no condice con los hechos que han acaecido, o tal vez no condice con los sujetos intervinientes. Nosotros hablamos, cuando nos referimos a facturas apócrifas, aludimos a 2 tipos de simulaciones, por así decirlo, ¿no? Porque está el caso de la factura apócrifa, que ya hoy no lo vemos, porque hoy con todo el tema de la factura electrónica, esto era antes con la factura, pero no hay una factura que en sí sea, digamos, intrínseca y extrínsecamente simulada porque la factura en sí es trucha, sino lo que tenemos son casos de simulación, donde hay una simulación relativa en cuanto a que el documento tiene toda la apariencia y es una factura que cumple con todos los recaudos formales,
pero lo que nosotros vemos es que esto no se condice con la individualización que hace esa factura. Tal vez porque el proveedor que emitió ese documento no sea quien en realidad realizó la operación. Entonces vamos a ver que aparecen todos estos casos de simulación relativa, ¿no? Que es a donde en realidad apunta FIP, y son estos casos donde Horacio decía, bueno, a ver, porque el caso de simulación, donde se compran el tema de la factura, o donde hay una connivencia entre el contribuyente y estos proveedores apócrifos, bueno, en realidad uno asume las consecuencias. Y entonces, digamos, no serían los casos que hoy nos están preocupando, sino que el problema está dado por estos contribuyentes de buena fe que cumplen, vamos a ver, con todas las obligaciones que la normativa de la ley procedimental establece para controlar esto. Y a pesar de ello, cuando cumple con todas sus obligaciones, actúa de buena fe, años más tarde, a raíz de algún tipo de inclusión que hace AFIP en alguna base de datos o alguna cuestión que detecta, esto se convierte en un problema para el contribuyente donde queda atrapado en una situación de la cual es muy difícil salir porque muchas veces no tiene la posibilidad de probar. Y vamos a ver que hay posibilidades de probar, pero son limitadas muchas veces. Entonces, yo siempre digo, si uno tiene razón, pero no lo puede probar, no sirve de nada. Entonces, tanto me vale no tener el derecho, cuanto no poder probarlo. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son esas normas de la ley de procedimiento de la 11683 que han receptado obligaciones de constatación o de algunas cuestiones con los comprobantes? Pensemos que algunas estaban incorporadas a partir del 2003, como este artículo agregado a continuación del 33, que habla de la obligación que tienen los contribuyentes de constatar que todos los comprobantes que ellos reciben en documentos equivalentes estén autorizados por la FIP. Esta obligación, que fue incorporada en una reforma 2003-2004, recién fue reglamentada por AFIP en el decreto 477, años más tarde, dice quiénes son los sujetos que están obligados a realizar esta constatación. Fíjense, los exportadores, los agentes de retención del IVA, quienes reciban comprobantes electrónicos, y vemos cómo la norma siempre nos va quedando chica, porque la realidad es que hoy, con el avance de la factura electrónica, vemos que en realidad todo el mundo está recibiendo, emitiendo, está obligando a emitir y a recibir comprobantes electrónicos. Otra de las normas que están en juego es el artículo 34. Este artículo 34 refiere a los casos en los cuales dice que el Poder Ejecutivo puede condicionar el cómputo del crédito fiscal y de las deducciones a que se utilicen determinados medios de pago u otros medios de comprobación. ¿Y qué sucede? Hay una inversión de la carga de la prueba, y dice, de no hacerlo, de no utilizar estos medios, de no cumplir con ello, el contribuyente deberá acreditar la veracidad de las operaciones. Tiene un segundo párrafo el artículo que dice que esto también aplica en los casos de facturas apócrifas cuando estuvieran obligados a constatarlo. Fíjense algo importante, el artículo 34 que condiciona, ustedes vieron que justamente las consecuencias que tiene la impugnación de esta facturación hace que se impugne el cómputo del crédito fiscal en el IVA y lo mismo las deducciones, digamos como consecuencia. El cómputo del crédito fiscal en el IVA, las deducciones en el impuesto a las ganancias, además aplica el impuesto a las salidas no documentadas, como decía Horacio, más las consecuencias que tienen que ver con toda la fase sancionatoria a la cual yo no me voy a referir. Pero lo importante es que permite acreditar la veracidad de la operación. Y me quedo con esto, porque vamos a ver ahora que la ley antievasión difiere. El artículo 35, que fue incorporado en la última reforma de la ley de procedimiento, incorpora un inciso H en las facultades de verificación y fiscalización. Y digo, ya que me refiero a facultades de verificación y fiscalización,
Pensemos que todo lo que tiene que ver con la emisión de comprobantes, justamente ya la Corte hace muchísimos años, como en el 2000, 2001, en un caso de clausura, en AFIP contra Povolo, la Corte se refiere a que el bien jurídico tutelado en estos artículos que refieren al tema de la emisión de determinados comprobantes y la sanción, justamente de no emisión o de no utilización de ellos, con sanciones tan graves como la de clausura, específicamente refiere a que el bien jurídico tutelado es las facultades de verificación y fiscalización de la AFIP. Y en la última reforma incorpora este inciso H dentro de estas facultades, donde dice que AFIP puede disponer de medidas preventivas para evitar evasión tributaria. Estas medidas preventivas respecto de la autorización para la emisión de comprobantes y la habilidad de los documentos para otorgar créditos fiscales o para respaldar las deducciones, en definitiva, ¿a qué apuntan? ¿O cuál es el acto que realiza AFIP en este sentido? Es la inclusión en las bases APOC, pero específicamente en función de este artículo, lo que hace es suspender o dar de baja a la quit del contribuyente, con sustento en este artículo. Y fíjense, el contribuyente puede plantear su disconformidad, hay un ítem recursivo en el propio artículo, que nos dice que debe ser resuelto con efecto suspensivo, en el caso de que se suspenda la quit. Y debe ser resuelto en 5 días, frente al acto administrativo de AFIP, se puede impugnar por la vía de la Ley de Procedimientos Administrativos. Hay varios fallos del último tiempo, acá les comento el último, me parece el más novedoso, de la Cámara en lo contencioso, de la Sala 4, de abril, que hace lugar al amparo del contribuyente, y revoca la sentencia de la primera instancia. ¿Qué dice la Cámara? Dice, déjese sin efecto la suspensión, hasta que se resuelva la impugnación, porque específicamente la norma prevé que existe efecto suspensivo y exige el dictado de un acto administrativo. Por lo tanto, al haber suspendido sin expedirse, AFIP recurrió a las vías de hecho. Entonces, se configura esta situación y le hace lugar al amparo. Junto con esta norma, de la misma forma que se incorpora ese artículo, también se incorporó en el artículo 8º un inciso en cuanto a la responsabilidad solidaria, de los responsables por deuda ajena que responden solidariamente por el tributo, aquellos contribuyentes que por sus compras o locaciones reciben facturas APOC, cuando estuvieran obligados a constatar la adecuación. Yo no he visto hasta ahora casos en los cuales AFIP haya aplicado este artículo, este inciso del artículo 8. Pero obviamente que está dado, incorporaron el 33.1 con la obligación de constatar y conjuntamente le imponen al contribuyente esta cuestión de responder solidariamente. Y ojo, porque acá hay una gravedad importantísima. Obviamente que ya destaco que si estamos hablando de un caso de responsabilidad solidaria, AFIP va a tener que hacerle la determinación a este responsable solidario para que pueda excusarse, por supuesto, de la responsabilidad solidaria. Pero bueno, existe la norma en la ley. ¿Qué otras normas tenemos, además de esta normativa de la ley procedimental de la 11.683? Tenemos la ley antievasión, que tiene un artículo, en su artículo 2, muy similar al artículo 34. ¿Cuál es la diferencia? Dice, bueno, no surten efectos entre partes ni frente al tercero los pagos superiores a 1.000 pesos, siempre y cuando no se realicen determinados medios de pago, que específicamente son los medios bancarizados, y en esos casos no va a proceder ni el cómputo de los créditos fiscales ni las deducciones. Esta norma de la ley antievasión
no preveía la posibilidad de probar en contrario, y decía, acá no hay determinación de oficio, sino que se recurre automáticamente al artículo 14. La Corte en Mera dijo, este artículo es inconstitucional, viola los principios de razonabilidad, de capacidad contributiva, por lo tal hay que permitirle la veracidad, la prueba de la veracidad de las operaciones. Con lo cual, estamos ante el artículo 34, o sea, hoy por hoy no tenemos esta consecuencia negativa de lo que es la ley antievasión. ¿Cuáles son? Porque vamos a ver, el fisco utiliza determinadas situaciones de hecho conocidas, y a partir de ellas infiere un hecho que por su experiencia extrae una determinada conclusión, que sería el hecho presumido. Es decir, que se está ante un caso de un contribuyente inexistente o un proveedor trucho. Cuando nosotros hablamos de estos hechos bases de las presunciones, estamos hablando de justamente de lo que serían conocidos como los indicios. De lo que se trata, entonces, es, bueno, ven, estos indicios, ¿puede haber uno solo para que el fisco aplique? No, tiene que haber varias circunstancias que se den en forma concordantes y que haya una razonable correspondencia entre lo que se está deduciendo o estimando, porque no hay real certeza. Se obtienen conclusiones a partir de determinadas cuestiones. Fíjense, ustedes van a tener ahí una cantidad de indicios que son los que utiliza el fisco para impugnar estas operaciones. Incluyen la base POP, una usina de empresa desactivada, cuando no puede localizar en el domicilio de la factura, cuando este proveedor no tiene personal en relación de dependencia, no tiene bienes registrables, o no presenta sus declaraciones juradas de IVA, en los casos en los cuales no realiza retenciones o no es retenido. Bueno, hay varios indicios. Me interesan los últimos, fíjense, falta de capacidad económica, falta de capacidad financiera o irregularidades en la cadena de comercialización. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿No? Porque obviamente, cuando hablamos de indicios, estamos diciendo, bueno, estamos hablando de un ámbito de probabilidad, por supuesto, hay una razón de conveniencia para el fisco que le aconseja, que acepta la veracidad de este hecho, pero siempre le da la posibilidad de probar. Ahora, en el caso de falta de capacidad económica, falta de capacidad financiera e irregularidades, estamos ante situaciones en las cuales el adquirente de buena fe no tiene ningún tipo de forma de probar o de desvirtuar esta posibilidad, porque no están dadas por la situación del contribuyente, donde, como decía Horacio, bueno, yo puedo tener una carpeta, puedo ver si operaba, no operaba, si presentaba declaraciones juradas, no, tenía retenciones. Ahora, yo un contribuyente no le puedo decir, a ver, que me permita advertir si tiene capacidad financiera o no. Hay cuestiones que evidentemente uno opera o directamente no va a tener ningún tipo de relación comercial con la otra persona. Entonces, son situaciones absolutamente ajenas al contribuyente, ajenas al adquirente de buena fe. Y vamos a ver que hay problemas con la prueba justamente de esto, ¿no? El tiempo me va corriendo. Voy a algunas cuestiones de la jurisprudencia. Como yo hoy les decía, digo, fui cronológicamente con determinados fallos que me interesa destacar, vamos a alguno, para profundizar un poquito más, algo más nuevo, pero ya desde el año 91, como les decía hoy, haciendo hincapié en lo que es la realidad económica de si existió o no la operación, la Corte se expide en Industrias Electrónicas Rayo Serra. Posteriormente, en la causa Build-Down, se remite al dictamen de la Procuración, y la Corte dice que no hay ninguna norma en la ley de IVA que le otorgue al fisco esta posibilidad de condicionar la restitución del crédito fiscal al exportador al hecho de que sus proveedores hayan abonado el gravamen, sino que
el fisco tiene que verificar y fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por aquellos. Y esta responsabilidad no se la puede transferir al contribuyente. A ver, vamos a tener dos tipos de fallos. Aquellos en los cuales se rechaza el cómputo del crédito fiscal y se le exige el IVA al contribuyente, y aquellos en los cuales lo que sucede es que se le deniega la restitución del IVA exportador, como sucedió en este caso de Bildam. Acá lo que hace la Corte es confirma el fallo de la Cámara, que había sido favorable al contribuyente, porque dice, AFIP solamente en el caso detecta anomalías formales de esa facturación, pero no cuestiona la veracidad de las operaciones, y por eso le da la razón al contribuyente. Fíjense, no cuestiona. Entonces, ¿qué pasa? AFIP aprende de los fallos de Corte y va, digamos, adecuando el accionar fiscal. Llegamos a Stop Car. Entonces, la Corte avanza un paso más y dice, el cumplimiento de las formalidades no asegura que no se impugnen las operaciones cuando tenemos indicios graves, precisos, consistentes. Y en el caso, el fisco había detectado algunas cuestiones que estaban dadas por la no ubicación en el domicilio de los proveedores, no había presentado declaraciones juradas, no tenía débitos fiscales declarados, pero ¿en qué hace hincapié la Corte? Dice, las instancias anteriores hicieron una evaluación superficial de una anomalía grave consistente en la discordancia entre la actividad declarada y el servicio facturado. Es decir, tanto el Tribunal Fiscal como la Cámara se habían quedado en, bueno, a ver, hay un cumplimiento de determinadas cuestiones o de formalidades que se pudieron acreditar, pero no tuvo en cuenta esta cuestión importantísima que es, el tipo estaba presentando una factura que no tenía nada que ver con la actividad que se había, con el servicio que se había facturado. Por lo tanto, él le da la razón al fisco. Posteriormente, en Ferretti, avanza la Corte y dice, es necesario probar la realidad de los proveedores y de las operaciones realizadas con ellos. Tanto para el cómputo como para el reintegro del crédito fiscal resulta indispensable que sea legítimo. ¿Y cuando nosotros hablamos de un crédito fiscal que sea legítimo? Cuando en realidad la operación haya existido, haya sido realizada por el proveedor, que sea quien aparezca individualizado en la factura, que el IVA esté discriminado, que se haya ingresado el débito fiscal por aquel. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que está avanzando la Corte? Dice, a ver, no me sirve que el contribuyente me diga que ese proveedor existe. Sí, puede existir en la realidad. Lo que necesito es que me diga que la operación cuestionada fue realizada por el proveedor. Muchas veces hemos visto, les digo, en lo que es el tribunal, causas en las cuales el contribuyente aporta un montón de pruebas, pero es prueba dedicada a acreditar que ese operador existe, que al momento de las operaciones no estaba en la base APOC, que tenía un domicilio, que tenía personal, que tenía bienes registrables. Pero, digo, si no se puede probar esta concordancia, o sea, no me basta con que el proveedor exista en la realidad, sino con que el crédito fiscal sea legítimo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay que acreditar no solo la instrumentación de la operación, sino la materialidad. Avancemos. Molinos Río de la Plata, más o menos para la misma fecha. Dice, para que proceda el recupero del crédito fiscal debe ser legítimo. Lo mismo que decíamos recién. Esto es cuando el proveedor de la factura es el real proveedor de los bienes o de los servicios. No alcanza la acreditación de los requisitos formales de un régimen de reintegro. Y acá esboza la Corte una cuestión de la legitimación, que ahora la voy a retomar cuando me refiera al fallo de Compañía Argentina de Granos. Dice la Corte, las retenciones son un anticipo del gravamen a cargo del proveedor. Por lo tanto, el agente de retención, que es el contribuyente nuestro, carece de legitimación para reclamarla
si en realidad se trata de un impuesto, un gravamen del otro. Pero lo deja medio esbozado, en una forma un poco más liviana la Corte, y esto lo ratifica, vamos a ver, a principio de este año. Acá les traigo algunas causas. Perdóname que te interrumpa. Yo era para avisarte si podías Eran 5. ir redondeando. Sí. Vamos rapidísimo. Bueno, estos fallos, fíjense ustedes, búsquenlos. En realidad se los dejo como datos porque me parece muy genial el tema de la sala 5 cuando se refiere, hace una consideración de la prueba y dice, si hay un principio de prueba demostrativo de la realidad de las operaciones, dice, todos los que serían estas formas de prueba, no es que el fisco automáticamente me traslada la carga y tengo que probar. Y destaca la importancia de la verdad material a la cual debe ajustarse el juez administrativo. Y en esos casos tiene en cuenta estas cuestiones. Lo mismo en agropecuaria El Sauce, un caso donde se logra probar, a pesar de la impugnación de la FIP, que el servicio había sido prestado por un montón de cuestiones de prueba. Entonces, digo, son casos para tener en cuenta, para decir, bueno, a ver, ¿se puede o no probar? ¿Vieron? Cuando ustedes dicen, bueno, hay casos que sí, y tenemos muchos ejemplos en estos sentidos. Vamos al caso de Compañía Argentina de Granos, que es lo más nuevo. La Corte lo falló a principios de este año, pero tenía un dictamen de hace muchos años, del 2016, que la Corte no sigue. En el dictamen la Procuración se expide a favor de la repetición. Dice, a ver, más o menos para contarles de qué se trataba, ¿no? Era un caso de repetición de retenciones, un caso de simulación relativa de la operación. El fisco detecta que había compra de cereal a determinados proveedores, sujetos que no tenían ni capacidad económica ni financiera, y entonces considera que es una maniobra. ¿Qué hace esta compañía? Dice, bueno, no quiero ni que me excluyan del registro de operadores de granos, ni que me suspendan. Entonces, por una cuestión de conveniencia, rectifico las declaraciones juradas y anulo los créditos fiscales que me observaron. Luego, ¿qué hace? Inicia una acción de repetición y le dice a la FIP, bueno, ok, pero yo aboné, pagué el IVA por esas operaciones a los proveedores, entonces pide la devolución de esas repeticiones porque considera que habría un enriquecimiento si no ilícito y estaría gravando con una especie de duplicidad, doble incidencia del impuesto que generó, por un lado, al impugnársele el crédito fiscal del IVA, y por otro lado, que él ya había ingresado la retención. Y dice, esto es un enriquecimiento sin causa a favor del Estado. En el dictamen la Procuradora dice, estos pagos, por supuesto que no son auténticas retenciones, porque si él mismo declaró y reconoce que era ese IVA, la falsedad de ese IVA que fue abonado, dice, es un ingreso sin causa, es un ingreso propio. Entonces, el contribuyente está legitimado para pedir la repetición. Y dice, es doble y es incongruente el análisis que hace el fisco, porque por un lado dice que este proveedor existe como un sujeto pasivo de la retención, pero después me dice que no existe como vendedor de los cereales. Y considera que hay que hacer lugar a la misma. La Corte no lo hace y revoca las sentencias anteriores y dice, en primer lugar, no es que el fisco consideró que las operaciones fueron inexistentes, porque sería un supuesto distinto. Ahí tendríamos un caso de simulación absoluta, sino que lo que consideró el fisco es que había operaciones, pero no con esos proveedores. Entonces, dice la Corte, el ingreso de las retenciones era válido, porque habían existido ventas de cereales grabados en operaciones que fueron realizadas efectivamente. En ese caso, la legitimación para repetir no la tiene él, sino que la va a tener porque, digamos, no puede demostrar un perjuicio personal, que es la jurisprudencia de la Corte de Casines, argentinos de la OIT, o sea, donde habla de quién está legitimado para repetir, que debe demostrar el perjuicio personal. Acá dice, el IVA ingresado fue retenido del precio que pagó por la compra de los granos. Entonces, no hay un enriquecimiento del Estado, porque nada impide que en algún momento aquel que fue el real vendedor, el proveedor que realizó
la venta, se presente, que es quien soportó la retención, puede presentarse y solicitar la repetición, pero no quien en este caso lo hacía, que era la compañía. Me parece que es un caso importante para que nosotros tengamos en cuenta. A ver, les dejo 2 fallos respecto al tema de blanqueo, que acá se habló, y de los regímenes de moratoria. La Corte se ha expedido el año pasado y este año con respecto a 2 leyes de regularización en el mismo sentido, que han liberado del IVA, que se emitió a declarar a la persona que exteriorizó los fondos y que pagó el impuesto especial. Porque, ¿qué dice la Corte? En estas leyes no se distingue si se originan en débitos genuinos o en créditos fiscales que fueron impugnados por facturas apócrifas. Entonces, para cerrar, a ver, ¿qué sucede con el cómputo de retenciones en estos casos de simulación relativa, que son los que me preocupan, adquirentes de buena fe? Lo que dice la Corte en Compañía Argentina de Granos es, señores, alguien tiene que pagar. Es cierto que usted me está diciendo que esa operación no existió, pero alguien tiene que pagar. Y si yo no puedo localizar a quién es el real proveedor, bueno, en realidad va a pagar usted, que es el adquirente de buena fe. Entonces, acá es donde me preocupa un poco esta cuestión, donde el fisco no puede quedarse, ¿no? Tiene que avanzar un poco más. Si bien es cierto que no podemos, digamos, soslayar esta cuestión y no se puede alterar la recaudación, lo cierto es que no podemos exigirle solamente al comprador, negándole el crédito fiscal en el mercado interno o no permitiéndole que se le reconozca la devolución, sino que hay que avanzar con las normativas y hay que ir a buscar. Es fácil, digo, tenemos que ir a buscar, en el caso del ente fiscal, a quiénes son estas personas que son los reales proveedores. Porque si no vamos por la fácil, que es voy como cuando recauda, como el agente de retención y percepción. Entonces, no es un buen argumento esta cuestión de alguien tiene que pagar, que lo han dicho así con todas las letras. Por otro lado, que algo ya dijo Horacio, ¿no? Esta cuestión de consideremos o hay que conocer al proveedor. A ver, yo no me dedico, toda mi vida he trabajado en lo que es la, digamos, la parte pública, ¿no? Ya sea en el Tribunal Fiscal o muchas veces que he pasado por AFIP. Lo cierto es, hay un contratante de buena fe, que es el que me preocupa hoy, y que debe considerar, ¿vieron cuando nosotros hablamos del buen hombre de negocios, del buen padre de familia? Bueno, yo en lo tributario agregaría una nueva categoría, que es la del buen proveedor. Bueno, vamos a tener que empezar a ver cuáles son las condiciones que hacen a quién es un buen proveedor para no correr todas estas consecuencias disvaliosas, llegado el caso. Y por supuesto, hacer hincapié en que se busquen medidas que castiguen el uso de estas facturas apócrifas para los reales responsables de este tipo de operaciones, y no tratar de ir por una vía fácil a conseguir que sea el contribuyente adquirente de buena fe quien realmente se tenga que hacer cargo de una cuestión que por supuesto no le corresponde. Si vamos a la verdad material de la justicia tributaria, debe pagar quien realmente es el obligado al pago y no cualquiera o alguien tiene que pagar. Bueno, muchas gracias. Después, bueno, si quieren, vemos más preguntas o lo que sea que podamos avanzar. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que es súper interesante, sobre todo los precedentes que fue enunciando. Ahora le toca dar su exposición al doctor Juan Pablo Friedenberg. Él nos va a exponer respecto del monto evadido en la jurisprudencia penal tributaria. Él es abogado, él es especialista en Derecho Tributario, doctor en Derecho por la UBA. Él es subdirector del posgrado en Derecho Penal Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, es profesor de la materia en distintas casas de estudio, autor de varias publicaciones de la especialidad en el país y en el exterior, y vamos a tener una
un speech un poco más fiscalista, porque es funcionario de OFIP, actualmente director a cargo de la Dirección de Coordinación Judicial de este organismo. Así que, Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, vamos a tratar de sorprender un poquito este spoil que haces en la presentación. Primero, gracias por la invitación, tanto en términos institucionales, al Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario, a los doctores Díez, Núñez, a vos, Atenas, por la coordinación, por la consideración en invitarme y hacerlo en compañía de semejantes expositores. Vamos a tratar de ver qué sucede cuando lo que muy bien explicaban recién Horacio y Ángeles, qué sucede cuando esto se traslada al ámbito penal, qué correcciones son las que ocurren, y lo voy a hacer en dos casos. ¿Se escucha bien? Sí. Lo voy a hacer a través de dos casos, de dos sentencias contrarias a los intereses de los acusadores, pero que creo que son bastante ilustrativos, primero por ser recientes y además porque son bastante ilustrativos a través de algunos principios que rigen en materia penal sustantiva y a través de algunos principios que rigen en materia penal adjetiva, fundamentalmente a través del principio de inocencia, bueno, qué adaptaciones, qué correcciones ocurren en lo que tiene que ver con la cuantificación del monto evadido en el ámbito administrativo o más ampliamente en el ámbito tributario, cuando esto es trasladado al expediente penal. A modo introductorio, somos muchos, así que tal vez es interesante sentar algunas pautas conceptuales. La definición normativa del delito de evasión en la República Argentina impone necesariamente la averiguación del monto evadido preciso, la cuantificación del monto evadido dentro del proceso penal. El legislador argentino ha sido consecuente desde que decidió, casi desde los inicios de la decisión de criminalizar el ilícito tributario, ha sido consecuente en establecer umbrales cuantitativos, unos montos dinerarios a partir de los cuales el fraude fiscal cobra relevancia penal. Esta técnica de utilizar montos mínimos para dotar de relevancia penal al fraude tributario no es demasiado frecuente cuando uno analiza el derecho comparado. Cuando vemos todos nuestros países vecinos, vamos a encontrar que el fraude fiscal en general está tipificado sin la previsión de un monto mínimo. En el caso de Argentina y de muy pocos países, de los que son referentes jurídicos de nuestro país, encontramos esta decisión de establecer estas cuantías mínimas que a lo que apuntan es a determinar o a delimitar el límite de la bagatela, el límite de lo insignificante, y establecerlos con carácter objetivo y general, es decir, a través de la ley. Después vamos a encontrar discusiones sobre cuál es el rol dogmático que tienen los montos. Nuestro legislador en el 2017 tomó partido por una de las posiciones, que es considerar que los montos se encuentran en la categoría de la punibilidad, pero bueno, sobre esto hay discusiones que ya son clásicas en el derecho penal tributario. Sea que consideremos, y que son clásicas, y también es bastante discutible o bastante cuestionada la decisión del legislador de tomar partido, siendo que el legislador, digamos, que determina el mensaje penal y que el destinatario del mensaje penal es el ciudadano, muchos plantean, muchos discuten o cuestionan que el legislador en el mensaje penal, en la norma penal, incluya cuestiones tan delicadas, tan complejas para los juristas, imaginemos para el destinatario de la norma, que son los ciudadanos. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, sea que se trate este monto mínimo de un elemento del tipo objetivo, sea que se trate de una condición objetiva de punibilidad, e incluso en todos los países como nuestros países vecinos y otros países referentes en materia jurídica que no prevén montos mínimos, vamos a encontrar que la jurisprudencia mayoritaria es conteste en requerir que en el ámbito penal sean determinados los montos evadidos de un modo preciso. ¿Para qué? En los países que tienen un monto mínimo, bueno, para establecer cuáles son los casos a priori que merecen que se ponga en marcha la jurisdicción penal. Pero en aquellos otros países, como Paraguay, como Alemania, como Chile, como todos los países mayoritariamente
que no prevén montos mínimos, también la jurisprudencia exige que en el proceso penal se cuantifique el monto evadido. ¿Para qué? Bueno, el imputado tiene derecho a defenderse, tiene derecho a ejercer su derecho de defensa en su mayor amplitud, y esto implica que todas las características de la conducta que se presume o que se le intenta reprochar estén definidas para que él pueda defenderse de la conducta, de la modalidad comisiva e incluso del resultado que se le pretende enrostrar. También para los órganos jurisdiccionales, para establecer la concurrencia de determinados elementos que permiten la salida anticipada del proceso penal a través de mecanismos alternativos, o incluso al momento de la sentencia. Si los jueces quieren establecer una sentencia condenatoria, es importante que conozcan la entidad del resultado típico a los fines de establecer o de ponderar una de las variables que prevé nuestro Código Penal y la mayoría de los códigos penales, que es que para determinar el monto de la pena hay determinadas características que tienen que analizarse, entre ellas cuál es la dimensión del resultado lesivo. Entonces, lo que siempre en el proceso penal tributario, en países que prevean montos mínimos o en países que no los prevean, va a haber un elemento propio del contencioso penal que va a tener que ver con la cuantificación del perjuicio fiscal, ahora en términos penales. ¿Qué adaptaciones puede tener del ámbito tributario al ámbito penal? Bueno, lógicamente empiezan a regir otros principios, otros derechos, otras garantías. Entonces, aquello que en el ámbito tributario, que en el ámbito administrativo, puede tener determinadas características, puede asumir determinada entidad a los fines estrictamente patrimoniales, bueno, cuando son trasladados al ámbito sancionatorio, merecen a veces algunas correcciones, algunos ajustes. Entonces, para contradecir a Atenas, voy a señalar o voy a citar dos fallos que son interesantes, me parece, pero porque en los ajustes determinan resoluciones absolutorias o de sobreseimiento, aplicando, como les decía, principios que en el derecho penal imponen ciertos ajustes respecto de lo que era la pretensión fiscal en las determinaciones de características de nuestro régimen penal tributario a la formulación de la denuncia penal. Es decir, es un elemento que va a preexistir, que va a ser uno de los antecedentes que van a fundar la denuncia penal y que van a ser analizados dentro del proceso penal como un elemento probatorio más. Esto es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia mayoritariamente, luego de 20 y pico años de vigencia del régimen penal tributario, está más o menos alineada la jurisprudencia en cuanto a que el expediente administrativo en general y el acto administrativo determinativo en particular constituyen un elemento de prueba más, es decir, un elemento que los jueces penales tienen que valorar, pero que de ningún modo condicionan el arribo a una resolución en este ámbito. Los casos son relativamente recientes. El primero de ellos es el caso Foresdel, que fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, que compone este tribunal, el doctor García Berro, y es un fallo del 29 de noviembre del 2019. Los dos fallos que les comento están publicados, los pueden buscar, y si no yo después lo puedo acercar a través de los organizadores de la jornada, o los que tengan mi contacto me los pueden pedir. El caso Foresdel, si ustedes googlean, lo van a encontrar incluso en distintas publicaciones. Los hechos se vinculan con la supuesta evasión del pago del impuesto al valor agregado, justamente en 2 ejercicios fiscales, por sumas que superaban el 1,5 millones de pesos. 1.800.000 y pico pesos en un ejercicio, 1.800.000 pesos en el otro ejercicio. La denuncia, con base en el ajuste tributario que fue practicado en sede administrativa, daban cuenta de la inexistencia de las operaciones impugnadas, un fallo parecido a uno de los antecedentes que señalaba Ángeles recién, a Ferretti, por la actividad que desempeñaba el usuario, que era chatarrero o vinculado a este tipo de actividades, con la informalidad que tiene este tipo de actividades muchas veces. Esto es algo que se verifica en la práctica de las fiscalizaciones, y se planteaban una serie de inconsistencias en 8 de los proveedores de este contribuyente.
tanto Ángeles como Horacio en sus exposiciones, falta de bienes inmuebles registrables a su nombre, falta de inmuebles, falta de empleados, imposibilidad de ubicar al proveedor y sus propios proveedores en los distintos domicilios registrados, la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales, que daban cuenta de la falta de capacidad económica, financiera, operativa, comercial, etcétera, de estos proveedores, encuadrando entonces la conducta en el tipo penal del artículo 2, inciso D, el agravante por la utilización de facturas apócrifas. En el ámbito administrativo, durante la fiscalización, el contribuyente conformó casi uno de los proveedores, que era el más cuantioso, el que sin su concurrencia no permitía que los montos superen el 1,5 millones de pesos previsto por el régimen penal tributario, de nombre Pelosi, no importa el resto de los apellidos o el de la empresa, el nombre para ahora reiterarlo y que sepamos a quién nos referimos, este proveedor cuyos créditos fiscales habían sido ajustados por la fiscalización y que no fueron conformados por la usuaria, es este tal Pelosi. Tanto en el orden administrativo como en el orden penal, la estrategia de la defensa fue cuestionar la falsedad de este proveedor, tal como había sido planteado por la fiscalización, por la determinación de oficio y por la acusación pública y particular en el ámbito penal. La defensa ofrece como prueba distintos testimonios, fundamentalmente, que se producen en la instancia del juicio oral. Ese mismo proveedor que no estaba imputado concurrió con un testimonio bastante consistente, planteando que su actividad consistía en la compra y venta de rezagos de cobre en distintas provincias del país y la venta a terceros, efectivizando la entrega de estas materias primas en distintas plantas metaleras para elaboración de productos por cuenta y orden de sus clientes. En otras testimoniales, supuestos empleados y otros clientes de este proveedor lo señalaron como un referente dentro de la actividad, que él mismo en persona era el que entregaba las mercaderías, que lo hacía con un automotor, con una camioneta, que lo hacía en persona y que hacía décadas que él era un referente dentro de la actividad como proveedor dentro de este mercado del cobre y de la chatarra. Como les decía recién, muy consistente al lado de este supuesto proveedor apócrifo. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, yo porque tenés algunos problemitas de conexión y por ahí te quedás con la imagen frisada. Quizás a lo mejor si te parece estos últimos minutos, sacar un segundo la imagen para que a lo mejor tu conexión mejore. Dale, probamos así. Dale, gracias, discúlpame. No, por favor. Como les decía, uno de los testigos que declaró haber sido empleado durante algunos años de este supuesto proveedor apócrifo, lo refirió como un histórico, como un referente dentro de la actividad, un proveedor de rezagos de metales para la producción, tanto para esta empresa, para el usuario, que era Foresdel, como para otros clientes, y varios testimonios fueron contestes con esta versión, de modo tal que, yendo ya a las consideraciones, ahí preguntaban, la causa se llama Foresdel. Yendo ahora a las consideraciones de la resolución. ¿Se escucha bien, Atenas, ahora? Sí. Sí, se está escuchando un poco mejor. Sí. Perfecto. Listo, perdón. La sentencia plantea que las circunstancias planteadas, esta reseña de prueba que les mencionaba recién, de las que se desprende la actividad que había tenido este tal Pelosi y ciertas vinculaciones que habían sido referidas por los testigos, deben valorarse, plantea el juez, con la totalidad de las actuaciones del expediente. Y respecto de los distintos aspectos que habían sido cuestionados por el fisco en el ámbito administrativo, recordemos uno que por los expositores anteriores con el domicilio del proveedor, planteó que el hecho de que se trate de una vivienda particular, de características humildes, no tenía
demasiada entidad como para justificar la impugnación. Se refiere también al sitio bueno, que el efectivo en distintas entidades de esas características, bueno, podía considerarse parte de la informalidad propia de esta actividad. En definitiva, lo que concluye la sentencia es que, aunque no pudiera sostener con certeza que efectivamente existieron esas operaciones de las que estamos hablando, estas operaciones cuestionadas, sí se ha colectado suficientes elementos de convicción para presumir como probable que aquellas operaciones existieron, porque por lo que la afirmación de la acusación en cuanto a que el IVA correspondiente no había sido ingresado en la etapa anterior, cuestión que no está discutida porque efectivamente no había habido ingreso del IVA, no, en definitiva no daba cuenta de la evasión propia por parte del usuario, que era la hipótesis que se ventilaba en ese juicio, sino eventualmente de la evasión del proveedor o del incumplimiento de las obligaciones por parte de ese proveedor. De ese modo, lo que plantea el juez ya no es la certeza negativa o la certeza sobre la inexistencia de esas operaciones, ni tampoco la certeza positiva, tampoco da por probadas las operaciones o la capacidad económica, la capacidad financiera de este proveedor cuestionado por la fiscalización y por la querella. Lo que plantea el juez en el fallo es que a partir del artículo 3 del Código Procesal Penal, a los fines del pronunciamiento en el ámbito penal, debían descontarse de los montos inicialmente estimados como evadidos, aquellos provenientes de esta virtud del principio de inocencia. Es decir, no podría establecer que requiere el dictado de una sentencia condenatoria la inexistencia de estas operaciones. Esto lo que demuestra fundamentalmente es el distinto estándar probatorio que rige en materia tributaria respecto de la materia penal. La falta de prueba sobre hechos investigados en el ámbito penal necesariamente tiene que dar lugar a una decisión remisoria. Ahora bien, ¿qué impacto va a tener esta sentencia en el ámbito tributario? Bueno, es una pregunta que nos hacemos, dado que el expediente todavía no tuvo sentencia en el Tribunal Fiscal. Se encuentra con apertura a prueba, pero es interesante repasar una buena cantidad de sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Nación y por la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, en el sentido de que justamente el carácter de hechos no probados que se sientan o que se tasan en una sentencia penal no necesariamente debe ser transmitido al ámbito tributario. Es decir, no hace cosa juzgada la falta de certeza para dictar una sentencia condenatoria en el ámbito penal, por cuanto ocurre a la inversa este estándar probatorio divergente que tenemos en el ámbito penal y en el tributario. ¿Qué significa esto? Que en la instancia tributaria, a través de otros mecanismos de reconstrucción de la realidad, que son absolutamente válidos, jurídicamente válidos, bueno, tranquilamente el Tribunal Fiscal, como ha hecho en otros supuestos, como ha hecho en otros casos, en otras sentencias, puede plantearse justamente que esta falta de certeza para la reconstrucción de la realidad en el ámbito penal podrá ser suplido por otros mecanismos a través de la distinta carga probatoria, a través de las distintas estándares que rigen en materia tributaria con relación a la materia penal. ¿Venimos bien con el sonido? Más o menos parece corto un poco, pero la idea se puede apreciar bien. Bueno, me alegro. El segundo caso es otro delito, es el delito previsto en el artículo 3º del régimen penal tributario, el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales en el caso Cargill. También antecedente de corte que mencionaba recién Ángeles, o con otros antecedentes que mencionaba recién Ángeles. El fallo o la resolución es del juzgado en lo penal económico número 10 y es de febrero del año 2017. Este caso es interesante porque en lugar
de ajustar la pretensión fiscal en razón de los distintos estándares probatorios que pueden entenderse vigentes en materia administrativa o en materia tributaria con relación a la materia judicial penal, acá lo que se plantea es una corrección en base a principios de naturaleza sustantiva, en razón del análisis sobre la efectiva lesión o sobre la efectiva afectación al bien jurídico. Los hechos consisten, bueno, en un caso típico en materia de exportadores de granos, como mencionaba Atenas en la introducción, una de las grandes fuentes de casos de antecedentes asociados a la utilización de facturas apócrifas y también en las exposiciones precedentes, la solicitud de reintegro de créditos fiscales de IVA por exportaciones de cereales durante distintos ejercicios, respaldados en facturas que fueron consideradas apócrifas por el Fisco Nacional. El origen de las impugnaciones por parte del Fisco, en estos casos, como es habitual, se ciñe exclusivamente a que los emisores de las facturas de las operaciones cuestionadas no serían los verdaderos vendedores de las mercaderías, sin que se objete la existencia de las adquisiciones propiamente dichas, dado que las mercaderías físicas se encontraban acreditadas en cuanto a su existencia, su circulación y luego su exportación. El Juzgado Penal Económico número 10, en su resolución, que adelanto es de sobreseimiento, pondera justamente que las conductas denunciadas e investigadas no demostrarían la existencia de una afectación al bien jurídico protegido por el artículo 3 del régimen penal tributario en la medida exigida por esa norma, porque se trató de la percepción, del recupero, del reintegro del impuesto al valor agregado, que en definitiva, a través de las retenciones oportunamente practicadas, habían sido ingresadas casi en su totalidad al Fisco Nacional, y tales ingresos no habían sido objeto de un pronunciamiento por parte del organismo. Lo que plantea el juzgado es que, tratándose de un delito de resultado lesivo, aquel no podía, en el caso, considerarse perfeccionada cuando la lesión al bien jurídico protegido no se había producido en la dimensión exigida por la norma penal. Recordemos, de nuevo, los montos mínimos previstos para la punibilidad de esta conducta. Por este motivo, observó que la exportadora, quien había aprovechado estos reintegros, al haber retenido a los vendedores una fracción, o en algunos casos la totalidad del IVA que gravaba aquellas ventas o aquellas compras en cabeza de la exportadora, y que los montos habían sido ingresados al organismo fiscal en su totalidad, entendió que, bueno, no se encontraba acreditado este elemento, este monto mínimo previsto para la punibilidad del aprovechamiento indebido, tomando en cuenta, en definitiva, la totalidad de la operatoria y del daño que esta operatoria había producido al Fisco Nacional. Entonces, descontando los montos que habían sido ingresados a través de las retenciones efectuadas e ingresadas, bueno, los montos quedaban por debajo de aquellos previstos para la punibilidad de la conducta. Este fallo creo que omite algunas medidas de prueba que hubieran sido interesantes, por ejemplo, ver estas retenciones, qué destino, en definitiva, habían tenido una vez que habían sido ingresadas al fisco. Había algunas cuestiones que creo que podían haberse ventilado, y otra cuestión interesante para destacar también es que es un fallo previo al que mencionaba recién Ángeles, que es Compañía Argentina de Granos, del 11 de marzo de este año. Con esto no quiero decir que la solución variaría después de Compañía Argentina de Granos, porque lo que plantea ese fallo de la Corte es que no hay legitimación, en cierto modo, por parte del agente de retención para repetir fondos que fueron ingresados por cuenta y orden de otro contribuyente. Pero lo interesante, me parece, es la dimensión que cobran estas retenciones en términos de afectación a la hacienda pública, ¿sí? Otro correctivo, entonces, respecto del monto evadido que se produce, o del monto evadido, o el monto aprovechado, en este caso, que se produce en el ámbito penal, otra vez a través de principios, a través de garantías, a través de principios que rigen en la materia penal, muy distintos de aquellos que rigen en el ámbito tributario. Para finalizar ahora la exposición, creo que estamos bien de tiempo, y para agregar algo, para enriquecer el debate de ciertos planteos que
que tanto Horacio como Ángeles muy bien han hecho. Bueno, esto de la criminalización del delito tributario y de los agravantes a partir de la utilización de documentos apócrifos, de documentos falsos, en primer lugar, no es una característica original de la Argentina, mucho antes que en nuestro país, porque es un flagelo para los fiscos de todo el mundo, para todas las administraciones tributarias. Bueno, hay antecedentes de utilización de agravantes similares, tanto en el Código Tributario chileno, hay que ir al artículo 97 para recordarlo, como también en el régimen penal tributario, en la ley penal tributaria especial que tiene Italia desde tiempo antes del 2012, que fue cuando se incorporó el segundo fallo de Scargill, ahí preguntaban. Es decir, varios años antes de la incorporación de este agravante del inciso D del artículo 2, varios otros países habían incorporado un agravamiento de la pena para estas modalidades comisivas en particular, y un agregado también que creo que es interesante, dadas las dificultades que tienen las administraciones tributarias, reitero, de todo el mundo, para combatir este flagelo, son algunos números que tienen que ver con los resultados relevados en los litigios contenciosos tributarios que la Administración Federal de Ingresos Públicos lleva en el Tribunal Fiscal, en la Cámara Contenciosa, respecto de ajustes sobre la utilización de facturas apócrifas, tanto en el impuesto al valor agregado, como el impuesto a las ganancias, como a las salidas no documentadas. En los últimos 5 años, más del 76% de los casos, el fisco obtuvo resultados, pronunciamientos favorables, y si en vez de tomar la cantidad de casos, tomamos los montos, arriba del 90% de los montos en los cuales se reclamaban impuestos a partir de la impugnación de gastos, créditos fiscales, etcétera, fueron pronunciamientos favorables al fisco nacional. Con esto quiero dar cuenta de la preocupación que existe en las administraciones tributarias en general, no solo en la Argentina, la complejidad que tiene el tema, pero bueno, ciertos resultados promisorios en los ámbitos jurisdiccionales que dan cuenta de que, si bien pueden haber fallos donde se dejen en claro o donde se planteen algunos desvíos o alguna valoración probatoria distinta que las que realizaron los funcionarios del fisco, en general los pronunciamientos son favorables, muy por encima de los promedios que hay con relación a otros conceptos de ajustes. Con esto finalizo y quedo a disposición para el intercambio o para las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, excelente. La verdad, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Varios me consultaron si podrías escribir en el chat el nombre del primer fallo enunciado, que algunos intentaron ubicarlo y no pudieron. Dale, ahora lo escribo, es Forest Delt. Así, pero ahora lo voy a escribir en el chat. Hay fallos favorables al fisco, no los traje porque por ahí no presentaban este interés del ajuste, de la modificación en el análisis de los montos, pero bueno, estos dos creo que son interesantes por esto que les señalaba recién. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces, hay algunas preguntas en el chat. Apenas... Sí, Ángeles. No sé, yo puedo tomar, hay uno de los comentarios que me hacían. Adelante. Es cierto, está mal la fecha del fallo Molinos Río de la Plata, me quedó mal en la filmina porque ven que es igual a Ferretti y no era la misma, me quedó copiado de Ferretti. La fecha de Molinos es del 25 de agosto, 25 de agosto del 2015. Van a ver que hay varios fallos Molinos de corte, con diferentes temas, hay varios de facturas apócrifas, pero hay algunos que no se resolvieron o porque se rechazaba el extraordinario por una cuestión que no hacía a la... Así que al que yo me referí hoy, que es el que habla un principio de hablar del tema de la legitimación en el recupero, es del 25 de agosto. Y tomo algunas preguntas que llegaron sobre, en primer lugar, no tenemos un concepto de lo que es la materialidad, o no hay una norma que se refiera a la materialidad de la operación. Vamos a cómo llegamos a estas cuestiones.
En primer lugar, tenemos que ir a la realidad de los hechos, interpretación de los hechos en materia tributaria. La norma nos lleva al artículo 2. Pero además, esto es mucho más sencillo de lo que nosotros, digo, a ver, la prueba, cuando la operación existió, yo les aseguro que el contribuyente la tiene. Lo que es difícil es salir a armar la prueba cuando no está. ¿Qué estoy diciendo? Si ustedes van a todos los fallos en los cuales la Corte, ustedes vieron que no se detiene específicamente a cada uno de los puntos de prueba, pero si ustedes van a los fallos de Cámara, van a encontrar muchos datos de esto. Por ejemplo, en el de el sauce. Si en los contribuyentes, ¿qué es lo que vemos nosotros? En commodities o en Hacienda. Si el contribuyente viene y nos dice, pero el operador estaba en el registro de operadores de grano no autorizado. A mí eso no me dice nada como juzgador. Si nos dicen, no, pero en realidad estaba autorizado por la ONCA, en definitiva no está acreditando, está hablándome del proveedor. Pero yo lo que necesito es que me diga que tenga que haber una coincidencia entre donde se solicitan la prestación del servicio o se hace la compra del pedido de la mercadería, los remitos, el traslado de los bienes, el pago, que se hayan utilizado los medios de la ley, que los cheques se hayan cobrado por quienes son realmente los que prestaron el servicio, es decir, tiene que estar el circuito, no es la instrumentación de la operación formal, sino que yo tengo que ir probando cada una de las etapas y de las formas en que se hace instrumento. Digo, no vayamos a cuestiones tan grandes, vayamos a una cuestión concreta. El proveedor existió, yo tengo que tener los remitos, tengo que tener el pago, tengo que tener los resúmenes de cuenta, tengo que tener, todas las guías de traslado del ganado, no sé. Todo lo que a ustedes se les ocurra, que sirve para acreditar que esa operación fue efectivamente prestada. ¿Cuál es el problema que tenemos? Chatarreros y algunas cuestiones que son muy informales, donde yo no le puedo pedir al cartonero, ese tipo por ahí a veces, no, obviamente que no va a estar en una base de datos. El problema que nosotros tenemos acá es que hay que tener en cuenta el tipo de operación de que se trata. De hecho, la Cámara lo ha tenido en cuenta en todas estas operaciones. Y dice, bueno, si es un recolector manual de frutas, bueno, esa persona no le voy a pedir que me esté... Pero bueno, si yo puedo probar que es una empresa y que todos los servicios que prestan corresponden a esa actividad, y no que aparecen facturas de cualquier cosa, y que en realidad aparece la persona y hay un depósito en cuenta de los montos utilizados. Digo, bueno, todas esas cuestiones son las que el jugador va a tener en cuenta a la hora de decir si la operación existió o no, si es veraz o no lo es. Otro problema que tenemos es el contribuyente, adquirente de buena fe, que cuando fiscaliza, la cuestión y tiene en cuenta esto del buen proveedor, dice, bueno, no está en la base APOC. El tema que estamos teniendo es que aparecen en la base APOC tal vez 5 años después de que se realizó la operación. Entonces, claramente, por un tema, el contribuyente lo que alega es, al momento que yo realicé las operaciones, no estaba en la base APOC. El problema es que cuando AFIP lo mete en la base APOC, al incorporarlo, esto tiene efectos no solamente para adelante, sino para atrás. Entonces me impugna todas las operaciones que realizaron con ese proveedor. Entonces, ojo con el tema ¿no? Ahí sí habría que tener algún tipo de cerrojo, no sé cuál es, pero digo, en cuanto a la temporaneidad de esta inclusión en la base APOC. Pues yo no puedo ir para atrás de un montón de años y decir, bueno, entonces impugno todas las operaciones. Porque no lo puedo obligar al contribuyente, porque sería una cuestión de prueba imposible. Si el tipo verificó y tuvo en cuenta ser un buen proveedor, y tuvo su responsabilidad sobre todas las cuestiones que podía verificar y las hizo, bueno, yo no lo puedo hacer cargo de una situación que es detectada por el fisco después.
Entonces me parece que con esto cerramos un poco esto de la base APOC y la materialidad que muchos de ustedes preguntaban. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias y la verdad que varias consultas en relación a la materialidad. También otro de los temas que se consultó es en relación, esta consulta la hizo Rodolfo Zunino. Él consultó respecto de la opinión del accionar de AFIP de detectar un proveedor como APOC y publicarlo muchos años después. Él referenció este comentario en el marco de los comentarios que se hicieron en relación al tax compliance y el principio de conozca a su proveedor, que no garantiza nada porque han tenido casos en donde se publicaron en el 2020 detecciones del año 1994. No sé si alguno de los expositores quiere responderle. Horacio, está muteado. Te gané, Ángeles, me parece. Ibas a contestar a vos. No, justamente era lo que estábamos diciendo hoy. Sí, por eso es que simplemente voy a ratificarlo. Yo insisto, yo tengo muchos casos, algunos, pero décadas atrás. Y entonces, insisto, creo que el fisco debería hacer un trabajo un poquitito más cuidadoso en esto para que no surjan estos problemas que yo comparto probablemente las estadísticas que dijo Juan. El tema es que yo tengo casos, a ver, garantizo yo, determinados clientes, obviamente no todos, y que se acogen a la moratoria. ¿Por qué? Y porque los costos de continuar estos litigios y los riesgos incluso penales son demasiado altos. Entonces, desgraciadamente esa es la realidad. Y cuando uno mira, además, cuando me lo hacen muchos años atrás, cuando a veces viene un cliente y dice, pero yo lo verifiqué y un año después. Bueno, a ver, siempre que uno verifica, el proveedor apócrifo, por más apócrifo que sea, está, porque el día que aparece en la base deja de ser proveedor, pero no tantos años, no con tanta liviandad. Insisto, yo creo que el fisco debería trabajar, y les contaba yo en esa reunión y decían, sí, tenemos ese problema. Está bien, pero el que está en mejores condiciones es el fisco para controlar que yo como contribuyente. Igual les cuento una cosa, yo a mis clientes les hago hacer constataciones, que ya han pasado por esto, constataciones por escribano, de que sale la mercadería, de que existe el secadero, de que existe el aserradero, con la esperanza, porque además yo sé que ese se va a transformar en apócrifo. ¿Por qué sé que se va a transformar en apócrifo? Y sencillo, porque es una excelente forma de evasión, pero es la evasión de él, no la mía. Entonces cuando yo le digo a mis clientes, che, comprale a otro, me dice, casi todos son iguales. Esto ocurre en el sector chatarrero, insisto. Entonces, es el fisco el único que puede intervenir ahí. Muchas gracias, Horacio. Le doy la palabra al doctor José Elías Aybac, si quiere abrir el micrófono. Es una pregunta, ya me había pedido previamente si podía hacer una pregunta de forma directa. Buenas tardes. Primero, felicitaciones por este ciclo de charla de la Facultad de la Especialización Tributaria, al doctor Díez, a Marcelo Núñez y a todos los integrantes que lo organizan. La consulta la hice por chat, pero va dirigido al funcionario de la AFIP. Como ya comentó, creo que Ángeles, y aquí el doctor también, Horacio Cardoso, a mí me ha tocado contribuyente que la AFIP lo inspeccionó al comprador en el año 2014, facturas que estaban en la base de APOC, y ese mismo contribuyente lo que hizo en su momento es contratar los comprobantes en la base APOC, eran totalmente legales, era compra de bienes y compra de servicios. En la compra de bienes se puede justificar un poco más, en la de servicios es más complicado, de acuerdo a la ley penal tributaria. Ahora bien,
Cuando contrató el cliente, el contribuyente estaba en perfectas condiciones con la constatación de la factura. Se hizo la transacción vía bancaria, o sea, las transacciones financieras se hicieron correctamente, con cheque a la orden, no a la orden de proveedor, o transferencia bancaria, con el remito o la orden de servicios. Resulta que la AFIP, 4 años después, detecta que ese y otro proveedor están en la base APOC. Para demostrar toda esa documentación, toda una maquinaria para el contribuyente, el tiempo que representa demostrar toda la situación para que no caiga en el ajuste, en IVA, en ganancia y en salidas no documentadas. Para eso se tiene que contratar un abogado. Y si uno va a un tribunal fiscal o a la justicia, o si se llega a determinación de oficio. En definitiva, la AFIP tiene todos los elementos para poder llevar adelante y buscar la manera de llegar a un bloqueo, como dijo en su momento la doctora Ángeles, y que el contribuyente, cuando tiene la constatación del que el proveedor es correcto, no debería haber ningún ajuste de ningún tipo porque tú contrató de buena fe y realizó las transacciones como corresponden. ¿En qué llegó este contribuyente? Para cerrar, en un caso está todavía en el tribunal fiscal con el pago de la tasa y los honorarios del abogado. Y en el otro, para no tener los gastos que sabemos que implica toda esta situación, se incorporó a la moratoria de la ley 27.541 en su momento, en la cual hay condonación de intereses, pero tiene que pagar por ser factura POF. Lo único perdóname, José, perdóname que te interrumpa. José, te voy a pedir un favor. Estamos un poco cortos de tiempo. Te pediría si vos podés hacerle la pregunta a Juan Pablo, así podemos ir cerrando porque tenemos que entregar la conexión que nos ofrece la facultad. Bueno, listo, era esa. Ya lo hice por el chat también y si el funcionario de la FIL lo puede responder sería interesante. Dale, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, por el comentario. La base APOC, más allá de su celebridad, es una herramienta de gestión, ¿sí? Una herramienta de gestión para la administración que obviamente tiene trascendencia en la relación fisco-contribuyente. La base APOC no obsta a que todos los elementos de la obligación tributaria tengan que acreditarse en un expediente administrativo que luego va a dar lugar a todas las etapas del procedimiento dentro de la fiscalización, la determinación de oficio, los aspectos temporales, el momento de detección, el momento de la apocrificidad, que no necesariamente es contemporáneo al inicio de las actividades. En términos ideales, sería buenísimo poder detectar la apocrificidad a futuro, pero realmente es algo imposible. Se trabaja sobre hechos concretados, sobre elementos de prueba ya existentes, de modo que la detección de las quits presuntamente apócrifas, bueno, se produce con posterioridad, algún tiempo o mucho tiempo después, a partir de las distintas formas de detección que tiene el organismo. Pero reitero, la inclusión de la base APOC, bueno, es un elemento, es una alerta primero interna para la administración tributaria, que una vez acreditado esto con la convicción de la administración, es una herramienta que es puesta al alcance de los propios contribuyentes para poder detectar a sus proveedores, lo que no obsta a que, reitero, esto puede ocurrir en forma posterior, y los alcances no pueden ser otros que ir a impugnar operaciones que ya fueron concertadas, en tanto y en cuanto existan esos elementos de prueba, incluso respecto del aspecto temporal de la obligación tributaria o del hecho imponible. Es la aclaración tal vez un poco obvia, pero bueno, la administración, como la justicia, como otros estamentos, trabajan en general, sobre hechos pasados, más allá de los esfuerzos por ir a controles ex ante, que bueno, es la pretensión de todas las administraciones tributarias en todos los ámbitos en que esto es posible. Espero haber satisfecho con la respuesta. Sí, a medias, pero está bien, gracias. Bueno, a ver,
¿Te parece? Me toca a mí cerrar esta jornada, y lamento, bueno, porque hay muchísimos temas que genera este debate de las facturas APOC. Convivimos todos a diario con este tema que nos preocupa, facturas electrónicas versus después considerar las facturas APOC. Hay ajustes muy grandes y hay que pagar una tasa de actuación del 2,5 para ir al Tribunal Fiscal. Hay una sobrecarga de la transferencia de facultades de verificación y fiscalización que son inherentes al fisco y parecen sí ser que se lo están tirando al contribuyente. Hay un montón de temas para conversar y para profundizar, creo que va a ser materia de alguna otra jornada. Yo lo que, por mi parte, y creo que también hablo de parte de Marcelo, tanto a María de los Ángeles, a Horacio y a Juan Pablo, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por sus excelentes exposiciones, a Atenas por su predisposición y su coordinación, muchísimas gracias. De la misma manera quiero agradecer a las autoridades de la Maestría de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho y del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de nuestra Casa de Estudios, que nos han confiado este ciclo de jornadas de tributación nacional, que ya estamos en la 6ª reunión. Esperemos que el año que viene podamos reencontrarnos ya de manera presencial o virtual. La verdad, creo que este tipo de jornadas sería conveniente hacerlas para que todos podamos participar por Zoom, aunque sería también interesante alguna que otra hacerlas en la facultad de manera presencial. Muchísimas gracias a todos los asistentes, porque gracias a ustedes podemos hacer estos eventos. Hemos tenido más de 2.000 asistentes en estas 6 jornadas que hemos tenido de actualización. Ya te veo, Horacio, ya les paso la palabra, pero bueno, quería por lo menos cerrar desde el punto de vista institucional, agradecerles a todos, y si alguien quiere participar, Marcelo, muchísimas gracias a vos por compartir estos eventos. Si alguien quiere comentar algo, a sus órdenes. Marce, ¿estás por ahí? Sí, yo solo me sumo al agradecimiento, Fer, un placer, la verdad, trabajar de esta manera constructivamente y pensando en una audiencia que va creciendo, y creo que es la manera que entre todos los que, como dijeron por allí, es un espacio abierto completamente de participación para todos, y con el altísimo nivel de exposiciones como los que tuvimos hoy, con la coordinación de Atenas, con los 3 expositores de lujo. La verdad que gracias, en esa palabra resumo todo, y gracias a vos también por todo el laburo todos los días para coordinar estos eventos. Gracias Horacio, Juan y Ángeles impecables. Y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Muchas gracias. Y construir con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, y si no nos vemos, buen año. Eso. Igualmente. Ante todo, buen año para todos.